otro hashtag y bueno, ya era sabido lo que iba a pasar, así De todas que maneras, no sé para qué le invitaron a Schiaretti y a Bregman, porque realmente estuvieron ahí de figura nada más. La y pelea sí, era entre los tres principales, ¿no? y sí, 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 pero Bregman vino con un discurso ya perimido de hace... a mí me gustaría preguntarle, ¿no? Ya que ustedes están acá y ya hacen años que están en la facultad y van a ser abogados, ¿cuándo cayó el muro de Berlín? ¿La gente para qué lado corría? Se va a Occidente, Occidente, Alemania Occidental. ¿Y eso qué significaba? capitalismo, Corría para el capitalismo nomás. Ejé. Y cuando se le agarra a la gente en el mar, ¿sí? Le agarra la policía norteamericana, ¿son los yanquis que están queriendo ir a Cuba o cómo es? Los cubanos Claro. irse de Cuba, quieren Ah, y salirse del socialismo. cuando están los marines norteamericanos y las Fuerzas Armadas norteamericanas cerca de Venezuela, ¿son los yanquis que están queriendo entrar a Venezuela? No, para nada. Y bueno, y entonces, chamigo, cortemos con el discurso. Si la gente no escapa hacia Cuba, no escapa hacia Rusia, no escapa hacia Venezuela. La gente escapa de Venezuela, de Rusia, de, este, Cuba, de Cuba. Entonces, Pero seguimos cantando y combatiendo el capital, ¿no? y bueno, y bueno, y bueno. O sea, ustedes lo tienen que tomar desde un análisis histórico. Hoy conversando acá con otro profesional, le hacía notar, ¿sí? Que a nosotros desde 1826 hay algo que dijo Schiaretti que me gustó, ¿sí? Que se tiene que dejar, que el interior tiene que dejar de subvencionar a la nación, porque nosotros estamos estudiando, estamos subvencionando desde norte, de sur, estamos subvencionando a los colectivos, estamos subvencionando a todo lo que hay en Nación porque se le saca parte de la coparticipación y queda para la Nación. ¿Sí? Y esto ya es un hecho que viene desde el año 1826. ¿Sabían ustedes? ¿Ustedes estudiaron constitucional? ¿Sí? constitucional, Sí, sí. sí, profe. ¿Qué pasó? ¿Cuándo se hizo la constitución? y ahí tenemos 1853. en el 26 tenemos corrido, ¿no? 1853, exactamente. ¿Y quién estaba en el gobierno en 1826 en la Argentina? O sea, en la confederación que no era todavía Argentina. ¿Quién? Que hablan del sillón de De Ah, Rivadavia, Rivadavia. Rivadavia, Ron. Rivadavia. Rivadavia fue el primer gobierno de facto que tuvo el país porque no había constitución. Y si no había constitución, no era un gobierno constitucional. Y antes de hacerse la constitución, ¿qué se hizo antes de la constitución? Pactos. Pactos. ¿Cómo se llamaban los pactos? A ver, ¿quién me recita el preámbulo de la Constitución Nacional? Preexistentes. Claro, pues todos somos argentinos, pues no sabemos el preámbulo, no sabemos la Constitución, no sabemos lo que habla de la división de poder, no sabemos cuáles son los contenidos pétreos de la Constitución, no sabemos cuáles son los contenidos reformables o no, pero nos decimos ser argentinos. Y esos pactos preexistentes, según lo que decía Félix Luna, yo solamente voy a repetir lo que decía este gran historiador argentino. ¿Qué eran esos pactos preexistentes? ¿Y qué pasó? Ahí tenemos el origen de algo que hasta ahora lo vamos padeciendo. ¿Qué era? La ¿Qué se les historia ocurre a ustedes? ¿No? ¿no? Si no nos acordamos qué pasó con Malvinas, menos nos vamos a acordar qué pasó en 1826. Este, los pactos preexistentes eran los que llamaba la cabecera de la Confederación, ¿sí? A la gente del interior. Eso lo dice Félix Luna, ¿sí? Y lo leí, lo charlé con él, lo hablé, excelente. Decía Félix Luna
¿sí? Que citaban a los caudillos del interior, ¿sí? A todos los que hoy conformamos las provincias argentinas. Entonces estos muchachos llevaban 5 o 6 días en diligencia, más, si llevamos casi 12 horas en colectivo, 13 horas para ir a Buenos Aires, a 100 kilómetros por hora, imagínense antes, sin camino, sin nada, con diligencia y a caballo. Hoy llevaba una semana y media para llegar a Buenos Aires. Hoy llegabas a la capital de la Confederación. Entonces llegaba cansado, hecho una porquería. ¿Y qué hacían los muchachos? Porque el porteño siempre fue vivo, siempre nos pasó por arriba. ¿Qué hacían los muchachos con los delegados que llegaban del interior? A ver, ¿quién me dice? Un ¿Quién lo festín, leyó a Félix Luna? un festín le recibían. Le llevaban directamente a una cosa que no había en el interior, le llevaban al Folies Bergère, a un prostíbulo, ¿sí? De muy buen nivel, y le daban de tomar champán. Y acá en el interior teníamos grapa, caña común, caña palanca, caña simpática, que paneó el champán. Entonces le hacían tomar champán a los muchachos hasta las 5 o 6 de la mañana y le presentaban hermosas mujeres que acá no veían en el interior, todas maquilladas, preparadas con seda. Salían tipo 6 de la mañana de estas grandes reuniones y a las 7 le hacían firmar el pacto. Claro, estos muchachos estaban dados vuelta, pedo babos, no sabían ni quiénes eran, y le hacían firmar los pactos preexistentes. Y al otro día, tipo 7 firmaban, a las 9 ya le desconocían y ya le ponían en su diligencia de vuelta para el interior. Daban la copia de lo que firmaron. Y cuando llegaban al interior, a sus lugares de orígenes, decía Félix Luna, después que el caudillo leía lo que su representante fue a firmar, lo fusilaba a lanzazo, porque no sabía ni lo que firmaba, porque estaba dado vuelta y maravillado con la luz en la ciudad, que no teníamos nada. Y los muchachos iban a firmar los pactos preexistentes para la formación de la Constitución. Y entre esos pactos preexistentes, ¿qué se firmó? Que lo sufrimos hasta ahora. Y la ¿Qué? coparticipación, me imagino. Digo, opino. ¿No? Que otra cosa que estamos padeciendo y que lo dijo Schiaretti muy bien, pero tampoco sabía el antecedente. O sea, me gustaría mandarle esta charla que estoy teniendo con usted para que sepa el antecedente, porque él no se explicaba de dónde salió. Yo no tengo ningún problema de explicarle al señor Schiaretti de dónde salió lo que él refutó en una de sus intervenciones. ¿Qué, no, ¿Qué estamos padeciendo hoy? La deuda externa, muchachos, que cuando nosotros formamos parte de la Confederación y uno de los pactos preexistentes en la época del señor Rivadavia, ¿sí? Nos hicieron firmar todo lo de la Confederación, que nosotros nos hacíamos cargo de la deuda de Buenos Aires. Y de ahí comenzó nuestro flagelo, que nosotros le pagamos la fiesta a los porteños siempre, porque los porteños tienen más barato el pasaje, nosotros le pagamos acá. Tienen más barato la luz, nosotros le pagamos acá. Tienen más barato el gas, nosotros le pagamos acá. Nosotros firmamos en 1826 eso, 1827, 1828, hasta antes del 56. ¿Me van entendiendo qué pasó? ¿Sí? ¿Entienden lo que es eso? ¿Entienden por qué estamos mal? Porque de allá Haití, ya los porteños a nosotros nos jodían, nos maltrataban y nos hacían firmar cualquier porquería. Y nosotros acá nos veíamos contentos porque creíamos que el porteño era nuestro amigo, nos llevaba de fiesta. Y claro, esto ya estaba todo preparado. Porque qué mejor, yo te llevo una noche de fiesta, te pago el de tomar y después vos te haces cargo de los millones de pavadas que yo gasté de balde, como ahora está haciendo este muchachito con el yate. ¿O no? ¿Sí? Ahora Sí, yo me sí. quiero explicar si siempre fue empleado público y funcionario, ¿de dónde sacó 100 millones de dólares? Pobrecita. Yo trabajé toda mi vida y ¿Será me que se va a llevo el investigar eso, profe? 10% de eso, ¿sí? Ahora el tipo, en escasos 20 años de democracia, donde él formó parte, ¿no es cierto?, de esa, tiene 100 millones de dólares.
ya que su señora le pidió 50 y arregló por 20. O sea, ¿y la FIP dónde está? Ahora le hago a todo usted un ejercicio. Váyanse a un supermercado y gasten 100.000 pesos en la tarjeta. Mañana le cae la FIP y le pregunta cómo hizo usted para gastar 100.000 pesos en su tarjeta. Pero este muchacho pudo darle 20 millones a su señora. Se está pagando 17.000 euros un yate por día. Está regalando Cartier, está regalando relojes. Bueno, eso es Profe, lo que nosotros seguimos pagando la fiesta del portero. profe, ¿Sí? yo trabajo en AFIP, trabajo en DGA específicamente. Hace poco hice una compra con mi señora madre y me investigaron hasta de dónde yo sacamos la última moneda. Y me Y dice una claro, compañera de trabajo, me dice, vos para el Estado, o sea, para el Estado no existe el ahorrar. O sea, no, vos no podés ahorrar. O sea, el último centavo me hicieron especificar de dónde estaba, de dónde saqué. claro, claro. ¿Y por qué no le investigaron a Insaurralde? No tengo la más Está a la mínima vista idea. de todo el muchacho. Si yo estoy comprando, ahora esta chica que está anotada en la FIP, que eh, tiene que facturar 116.000 pesos por mes, se compró un Mustang de 90.000 dólares. ¿Cómo eso? O sea, no está la FIP. Eso es lo que yo un día le dije a un personaje acá. Vos querés saber dónde están los delincuentes, poné una mesita, poné una silla, ¿sí? Frente a la Casa de Gobierno, la Cámara de Diputados y los ministerios. Empezar a anotar la patente de los autos, ¿sí? Acá creo que nadie gana como para tener un Porsche, nadie gana como para tener una Ferrari, nadie gana como para tener un Audi deportivo, ¿sí? Pero los muchachos están acá en Corrientes, están llenos de Camaro, llenos de Mustang, llenos de Porsche. Pregunto, ¿no? Pues yo te voy a sacar la patente y ¿por qué vos te averiguas cuando vos gastás 60.000 pesos en la tarjeta o 70? Y los Porsche, los Mustang, ¿sí? Antes ayer venía atrás un auto y le saco la foto, ¿sí? Un BMW deportivo, le mando a mi hijo, me dice, sí, papá, ese sale 160.000 dólares. ¿Quién tiene 160.000 dólares lo que estamos acá para comprar un deportivo BMW? ¿Y Yo de tengo dónde pero en salió eso? deuda. ¿Eh? Yo tengo pero en deuda. Y sí. Bueno, entonces este país es para algunos, ¿no? ¿Sí? Para los privilegiados y los demás somos todos unos protajes que tenemos que estar en regla. Si no estamos en regla nos cae con todo, pues nos tienen que seguir sacando plata para darle a estos señores que sigan paseando, pagándose yates, saliendo con estas chicas lindas, ¿sí? ¿Se acuerdan? Pachu creo que era cuando estaba en Tinelli, que cantaba Mi chica de plástico, ¿eh? ¿Se acuerdan o no? Busquen, ¿eh? Para pagar así están las noches espectaculares de las chicas de plástico. Y bueno, pero nosotros pagamos, pues, porque a nosotros nos controlan hasta el mínimo detalle. Usted se va al baño, ¿sabe qué fue gracioso? Porque están en ese IFE, entonces le digo, vamos a probar el nuevo IFE. Le digo, anotame, yo quiero saber cómo es ese tema. Bueno, entró mis datos y saltó así. ¡Pish! Usted no puede estar anotado acá porque usted es esta categoría en el monotributo. Usted gasta tanto de tarjeta por mes. Usted tiene este plazo fijo. Usted tiene estas acciones. En 30 segundos me sacaron todo. A mí. ¿Y por qué no le sacaron a este muchacho? En 30 segundos, así el rechazo en rojo me mandó a la ANSES, pues yo ya sabía, pero quería saber ¿no? cómo es el tema. ¿Sí? ¿Y por qué a Insaurralde nunca le entraron, o le preguntaron, le pusieron el quill de él y entraban así, como hacen con nosotros? Y porque tiene, seguramente que lo único que tiene a nombre de él es el sueldo que cobra público. El resto tiene todo a nombre del resto y ahí no salta nada. Me imagino yo, ojo, creo que es así.
como todo el Sí, mundo pero hace. él acaba de darle 20 millones de dólares a su mujer. ¿Y dónde sacó? Y está en una Sí. sentencia judicial. Pero eso sabe la prensa, no sabe, o sea, Eso sabe la justicia, porque le dio a su señora 20 millones de dólares. Vamos, ¿me van entendiendo o no, muchachos? ¿Sí? Bueno, esto es así, Argentina, ¿sí? Pactos preexistentes, ¿eh? Paguémosle la fiesta al porteño. Qué lindo. Bueno, vamos a arrancar con lo que nos interesa. ¿Se entendió lo que vimos la vez pasada, la clase, la peliculita esa que pasamos, ¿sí? Estuvo bien, se entendió todo, ¿sí? Sí, profe. Bien. Vamos a arrancar, quiero que tengan la ley en la mano, ¿sí? Si pueden hacer el favor, porque vamos a hablar ahora, ¿sí? De abordaje. Para hacer una analogía, ¿sí? El abordaje es como un choque en una ciudad, cuando chocan dos vehículos, ¿sí? Entonces, quiero que tengan la ley porque vamos a ir analizando como si este fuera un caso que le dieran a ustedes. El abordaje dice, la ley, que es un choque o colisión entre dos o más buques independientes entre sí. ¿Sí? Esa es la definición de lo que es el abordaje. Pero nosotros para saber lo que es el abordaje, porque lo único que aborda, dice la ley, son buques. Entonces tenemos que ir a la ley a saber lo que es un buque. A ver quién me lee el artículo 2. artículo 2 dijo, Sí, lo que es un buque, concepto. claro. Bueno, buque es toda construcción flotante destinada a navegar por agua. Ese sería el concepto. Correcto. Entonces, si a mí me llega un abordaje, yo tengo que ver qué dice la ley. La ley dice que es el choque o colisión de dos buques independientes entre sí. Entonces, rápido tengo que ir a la ley, pues tengo que saber qué es el buque. El buque, a mí el artículo 2 me dice que es una construcción flotante destinada a navegar. Porque lo que no está destinado a navegar no puede formar parte de esta figura del acaecimiento del derecho de la navegación, que es el abordaje. Pero a su vez yo tengo que saber qué conforma el concepto de buque. Ahí tengo que ir de nuevo a la ley y buscar el artículo 154. Vayan anotando. ¿Quién me lee el artículo 154? ¿Le leo, doctor, si quiere? Por favor. Bueno, elementos comprendidos, dice. Eh, artículo 154, la expresión del buque no solamente, empiezo de vuelta, perdón, la expresión de buque comprende no solamente el casco, mástiles, velas y máquinas principales y auxiliares, sino también todas las demás pertenencias, fijas o sueltas, que son necesarias para su servicio, maniobra, navegación y adorno, aunque se hallen separadas temporariamente. No están comprendidas en ellas las pertenencias que se consuman con el primer uso. Claro, como ser combustible, agua y lastre. Entonces, ¿qué idea nos da ese artículo con respecto al buque? ¿Qué es el buque? ¿Una qué? Leyendo el 2 y el 154, nosotros tenemos una idea, Es un conjunto de y ese conjunto, ¿cómo se le denomina en derecho? buques. Comienza con U. Universalidad. Una universalidad. Universalidad. El artículo 154 hace mención de la universalidad que conforma el buque, ¿sí? El buque no se separa. Por eso la aeronave no es una universalidad. La aeronave está formada por dos partes, ¿sí? Motor y El casco. motor y el fuselaje. Fuselaje. Esa es la diferencia entre la aeronave y el buque. El buque es una universalidad jurídica, no hay manera de separarlo, porque si le separas se desnaturaliza, salvo aquellos elementos que se consuman con su primer uso, lo que es la comida, lo que sería el agua, lo que es el combustible Combustible, y todo. el lastre. Eso no forma buque, pero buque forma
El ancla, la cadena del ancla forma los buques salvavidas, todo eso conforma buque, ¿se entendió? Entonces, cualquier contacto material que exista entre dos buques en cualquiera de estos elementos que hemos mencionado, ¿sí? Ya sea contra el casco, contra el mástil, contra el buque, contra el salvavidas, contra la cadena, contra el ancla, es un abordaje. ¿Y por qué es necesario determinar la figura de abordaje y saber cuando existe un acaecimiento en la navegación? A ver, ¿quién me puede decir por qué? ¿Por qué es necesario que yo determine realmente si es abordaje? Aquí, Porque si no la responsabilidad es por la vía común, en vez de ser ¿cómo? por Más fuerte, yo te escucho. mi internet anda medio mal, profe. Que Bueno, no es abordaje, no anda por la ley de la navegación, sino por el derecho común, que usted decía, para delimitar responsabilidades. traer esto, vamos a enchufar porque se... Ah, no tiene que ver. Es importante, y escuchen bien, ¿sí? Por favor, porque cuando, a ver, antes de hablar de esto, léanme el artículo 1 de la Ley de Navegación. ¿Qué dice el artículo 1? Todas las relaciones jurídicas originadas en la navegación por agua se rigen por las normas de esta ley, por las de las leyes y reglamentos complementarios y por los usos y costumbres, a falta de disposiciones de derecho de la navegación, y en cuanto no se pudiera recurrir a la analogía, se aplicará el derecho común. Bien. Leyendo este artículo, leyendo el artículo 2 y el artículo 154, ya tenemos la respuesta de lo que yo estoy preguntando, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué es necesario determinar la existencia del abordaje? ¿Sí? Como un acaecimiento al derecho a la navegación. ¿A qué efecto o a qué situación me estoy refiriendo? ¿Sí? Con respecto a nuestra normativa. Y lo que decía Razonen. la compañera ¿Eh? Joana recién, que era para establecer si nos íbamos a regir por las leyes, reglamentos complementarios o uso o costumbre de la navegación, o nos remitiríamos al derecho común, que ella lo dijo eso. Y entonces, estás ahí, pero no estás ahí, porque esta puede ser una interrogante del parcial. O sea, ¿por qué cuando hay un choque o colisión, ¿sí? Y analizando la normativa legal vigente, sí o sí la gente quiere, cuando ocurre un acaecimiento, que sea abordado? Y yo pregunto, ¿por qué? ¿Qué se le ocurre a usted? ¿Por qué yo quiero que sea abordaje? ¿Por qué yo quiero que esté en el artículo 1, artículo 2 y artículo 154? Para tener una distinción de lo que es el buque y de que es un artefacto naval, ¿puede ser? Más o menos, pero ¿por qué? Muchachos, por Porque puedo favor, limitar la responsabilidad. tienen que razonar, ¿sí? Yo les había dicho, desde la primer bolilla hasta acá, que todo lo que pasa en el derecho de la navegación, ¿sí? Salvo excepción, se resuelve por el derecho a la navegación. Entonces, todos queremos que se resuelva por el derecho a la navegación si no vamos al derecho común. En este caso, este choque o colisión, si yo no determino la existencia de abordaje, se va por daño al derecho común y cobro el día que los chanchos vuelen. Exacto, usted lo dijo en el primer cuatrimestre. Pero por supuesto, tiene que prestar atención. Entonces, ¿qué pasa? Todos, ¿sí? Y cada uno de los que estamos llevando adelante esta situación, ya sea de la forma práctica o teórica, vamos a analizar concretamente y vamos a tratar de que ese choque o colisión sea abordaje. Entonces vamos a buscarle todas las vueltas, ¿sí? Para que no incurra en ninguna de las excepciones, porque si no terminamos en el derecho común, en la figura de daño, no en la figura de abordaje.
o en la figura de incumplimiento contractual, no en la figura de abordaje, que es una figura de un acaecimiento del derecho a la navegación que se resuelve sumariamente, en forma Porque pierde inmediata. mucho tiempo, profe, porque la Y por navegación detesta el supuesto, eso derecho le estoy común. haciendo entender, Eso, si bien. yo determino que no es abordaje, que es daño, y me voy al derecho común, una demanda por daño y perjuicio que puede durar 10 años. Pero si es abordaje, se me resuelve en Este 15, 20 principio, días el principio del tiempo es dinero se vincula con esto que está explicando. y yo, por supuesto, y yo sigo navegando. ¿Me van entendiendo? Entonces yo tengo que buscar hasta el mínimo detalle. A mí me dicen que el abordaje, ¿sí?, está dentro de los acaecimientos del derecho a la navegación, de todo lo que es dañoso o malo, ¿sí? Entonces me dice que es el choque o colisión, es el contacto material entre dos o más buques independientes entre sí. Entonces yo tengo que ir a analizar cada una de esas partes, por eso le hice analizar el artículo 1, el artículo 2, que es buque, y el artículo 154, que conforma buque, ¿sí? Y habla algo esencial, la independencia, porque no va a proceder el abordaje si es del mismo titular, si dos buques míos chocaron, no es abordaje, no es nada, me tengo que pagar yo nomás, ¿sí? Ahora, si es un abordaje de buques que están relacionados, ¿sí?, por un contrato, como ser los que vemos acá todos los días en el río Paraná y en el río Uruguay, que son los remolques, ¿sí?, que son los que están empujando las chatas. Si una chata choca contra otra chata, no es abordaje, es daño, porque hay una relación contractual. ¿Se entiende o no? ¿Se entiende lo que le digo? Porque están ligados a una relación. Entonces ahí directamente vamos al derecho común y examinamos la figura de daño e incumplimiento contractual. Daño de quien fue el responsable que ocasionó el acaecimiento. Y después analizamos el incumplimiento en el contrato de qué, de llevar qué. Rápido, de llevar qué. No están ¿Qué, pensando, profe? no están ¿Profe qué? pensando como abogados. Me está molestando porque no estamos hablando acá de corte y confección, ¿sí? Sin desmerecer el corte y confección porque mi mamá era modista. ¿Me van entendiendo o no? O sea, ¿qué les digo? ¿Qué les estoy diciendo yo acá? ¿Qué acabo de explicar? El transporte de cosas. Bueno, y entonces, Si hablamos de rápido, Laura, abogados, vine a consultar porque ustedes saben, dieron navegación con el doctor Comer, entonces te tienen que saber. Entonces vine a consultarle, ¿sí? Acá hubo este caso, ¿sí? Es un daño, ¿por qué? Porque hay un incumplimiento contractual y entonces ese es un daño de qué cosa, ¿por qué? Porque ¿qué no hizo el transportista? Y no pudo vincular No esos me llevó materiales. sano y salvo al lugar de destino, muchachos. Ya vimos eso en la bolilla anterior. Sí, una locación de obra. ¿Sí? Entonces vos estás empujando mi buque. Yo me hice una relación contractual. Vos tenés que llevarme al puerto sano y salvo, maestro. ¿Sí? Es una obligación de resultado. ¿Mm? Entonces yo te tengo que demandar porque vos incumpliste el resultado. ¿Sí? Vos no me llevaste sano y salvo hasta el puerto de destino. Primera cuestión. Y segundo, me causaste un daño porque me rompiste mi buque que vos estaba empujando. Hay dos incumplimientos acá. Primer incumplimiento, ¿sí? El que no me llevaste sano y salvo la locación de obra del transporte, que vos me tenías que llevar al puerto de destino sano y salvo. No me llevaste, ¿sí? Eso lo tienen que saber, muchachos, porque esto para el derecho terrestre, para el derecho aeronáutico, para cualquier cosa que se hable de transporte, ¿sí? Entonces acá yo tengo que irme a un juzgado ordinario, ¿sí?
y plantear una demanda por daños y perjuicios e incumplimiento contractual en razón, ¿sí?, de la locación de obra que fue violada por el remolcador. Y hay demanda. Eso tienen que analizar cada vez que le vaya un caso, pues si no, no van a poder llevar a tribunales, ¿sí? ¿Me entienden? Recién me acaban de consultar de afuera con respecto a un caso interesante, ¿sí?, que engloba al derecho de la navegación, porque es un transporte multimodal de mercadería, en el cual, ¿sí?, estaban actuando varios transportistas llevando productos sin el debido conocimiento directo de la mercadería. Entonces, inmediatamente me hacen la consulta y en 10 minutos le resuelvo la situación. Me dice, productor, ¿y cómo es? Bueno, primero lo que usted está haciendo te está planteando mal. Usted está planteando esto y esto en un juzgado que no corresponde. Segundo, tiene que plantear esto en el juzgado que corresponde, ¿sí? Y tercero, inmediatamente tiene que llegar a una solución con el fiscal, porque este es un trámite ya que pasó a la esfera penal con connotaciones económicas, ¿sí?, y dentro del Tribunal Penal Tributario. Y sí, pero es así, ¿me entiende? Y ahora, esto fue gratis. Ahora, si usted quiere que tome la causa, es un porcentaje de las cosas decomisadas, de las cosas retenidas y de las personas que hoy se encuentran privadas de libertad y van al Tribunal Penal Federal Oral de Corrientes. Hablemos de números y continuamos. ¿Me van entendiendo o no? ¿Sí? Así es el Sí, derecho. profe. Porque si usted sabe, usted responde. Si usted no sabe, y va a ser como el que está consultando que no sabe, ¿sí? Y que ya hizo mal las cosas. No se tiene que hacer mal, se tiene que saber. No tomen el caso que no sepan. Llamen al que sabe y compartan los honorarios y van a aprender y encima pues van a poder tomar un caso solo. ¿Me van a entender o no? Pero se toma el caso y hacen la macana del siglo y le dejan preso a su cliente, le dejan decomisado sus bienes, pierde su... ¿Y qué creen ustedes que va a hacer? La persona cuando salga después va a ir a felicitarle o va a ir a comprar una 38 por ahí y va a llegarle al estudio a usted a decir cuánto le debe de honorario. Segunda opción. El lado venía solo. Ahí estoy con mis hijos en el regata y que están haciendo deporte, así que como estoy acá cerca, tienen que caminar. Profe, Salieron arriba de un auto. profe, Sí, profe, eso sí no sí. se escapa antes del enojo. Si se fuga antes. Bueno, se entendió por qué ustedes tienen, chicos, siempre, 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 ¿sí? Los que van a salir de esta clase, yo tengo la responsabilidad que ustedes sepan ser abogados, ¿sí? No importa qué materia sea, ¿sí? Pero ustedes, el caso, ustedes deben circunstanciar, primera cuestión. Segunda cuestión, anoten, porque eso le va a servir cuando ejerzan la profesión. Segunda cuestión, deben saber la naturaleza jurídica de lo que se trata, ¿sí? Tercero, tienen que saber cuál es la jurisdicción y la competencia aplicable, ¿sí? Y cuarto, ¿por qué normativa? Porque si no, te van a hacer un desastre, ¿sí?, descomunal, y eso va a ser después el problema. ¿Por qué? Porque el cliente satisfecho es la mejor propaganda. Y el cliente insatisfecho, un reguero de pólvora. En 10 minutos se enteró la Argentina que usted no sabe nada, que un abogado que cobra, que no lleva nada a tribunales, que le dejó preso a su cliente. ¿Me entienden o no? La mejor propaganda es el cliente satisfecho y la peor propaganda es el cliente insatisfecho. Sí, tiene razón. Porque va y le dice a todo el mundo, ese no sabe nada. Así es. Y hay cosas que va y cuentan en la peluquería, en Doctor, la carnicería, en los almacenes. ¿Sí? tipo el caso que pasó ahí en Corrientes Capital creo que era en una cafetería en Tía Doris, Sí. que salió enojado el cliente y se encontró con su abogado y bueno, ejerció la fuerza con un arma de No era fuego. el cliente. Ah, Este señor era el operador de este abogado. ¿Sí? Él era el que le conseguía los casos. ¿Sí?
Entonces, un abogado acá muy importante del derecho penal, y este era un señor que le conseguía los casos dentro de la cárcel. Él tenía vinculación dentro de la cárcel, se era un abogado penal. Hasta que este muchacho comete una equivocación, ¿sí? Y le comienza, y era cerca de fin de año y todo, ya estábamos de vacaciones. Entonces, la estaba buscando la policía para arrestarlo, porque él había tenido un abuso sexual por acceso carnal, ¿sí? Había tenido amenaza, todo un delito bastante aberrante. Era más complejo, había sido. Y va y le llama a su Operador. patrón, que era el que le hacía buscar la causa. Y el tipo le dijo, no, yo no te voy a atender gratis. Yo por este caso vale tanto. Pero escuchame, si yo a vos te llevo, no. ¿Vos crees que yo te lleve este caso? Pues yo no tengo, y vender tu casa. ¿Vos querés salir en libertad? Tenés que vender tu casa. O si no, anda a un escribano y ya pasame tu casa a tu nombre y yo te voy a vender. Entonces le dice el tipo, te espero en Tía Doris. Listo. Entró el abogado en Tía Doris, entró, sacó la pistola, le metió un tiro y se pegó el tiro. ¿Comprende cómo es la cosa? Así fue. Como dijo Arjón, ¿cómo es? Este cantante, así fue. ¿Sí? Bueno, seguimos adelante. Saber el derecho. ¿Sí? Saber el derecho. Por eso tienen que estudiar mucho. ¿Sí? Pues si no se pueden comer un tiro como este abogado. ¿Sí? Y este abogado era sabía, pero este abogado nos regalaba su... La Constitución Nacional, artículo 14, bis establece que todo trabajo, ¿sí?, merece igual remuneración por tarea desempeñada. Entonces, todo trabajo remunerado. O no puedes pedirle a nada que te haga gratis. Por eso, ¿sí?, otro consejo, señores abogados, no se toma caso de amigos ni de parientes. Vos recomendar el mejor abogado a tu pariente y el mejor abogado a tu amigo, porque tiene que pagar, porque si no encima que Solo a vos para no te va a problemas, pagar, no te va a pagar, va a salir hablando mal de vos. Y vos por ahí te esmeraste y le hiciste el mejor caso, ¿sí? Y él para no pagarte vaya a decir cualquier gansada. Entonces, yo no le atiendo a ninguno de mis parientes, ¿sí? Todos son empresarios, me dicen, no, acá tengo un abogado comercialista, así, te llevo ahí. Y voy y le digo, no, atendelo, ¿sí? Pero cobrarle como a cualquier hijo de vecino, ¿sí? Porque encima que vienen a verte a vos, que saben que vos haces bien las cosas, no te pagan y hablan mal de vos, entonces los parientes no se la tienen, ni a los amigos. ¿Está claro? Primer consejo gratis, gratis este consejo. ¿Está? Bien. Entonces, si yo, y ahí que fui que le di el caso que ustedes analicen, el Pontón Plaza Libertad, o sea, zona YPF contra Pontón Plaza Libertad, ¿sí? Que iba a hacer daño, pero después decidieron que no era daño, que era abordaje. ¿Por qué? Porque el pontón en ese momento estaba destinado a navegar. Eso es lo que tenemos que analizar. Si los dos elementos que chocaron o colisionaron estaban destinados a navegar, porque si el buque estaba parado no estaba destinado a navegar, eso es daño. Y va por el derecho común, ¿se entienden? ¿Sí? Nosotros nos regimos a nivel internacional por el RIPA, ¿sí? El Reglamento Internacional para la Prevención de Abordaje. Ahí nos dan todos los elementos o requisitos que tenemos que tener para evitar los abordajes. Las luces, las sirenas, los pitidos, ¿sí? Todo eso, ¿no?, está reglamentado a nivel internacional, ¿sí?, a través del RIPA, que se aplica para salir, para, ¿cómo le puedo decir? Fuentes de agua con salida al mar, no para riachos internos. ¿Está claro? Son todos aquellos, por ejemplo, para el río Paraná, si salimos a la Cuenca del Plata, se aplica el RIPA, ¿sí? Para el río Uruguay se aplica el RIPA, pero no para el río, no sé, qué sé yo, en Misiones, que riacho hay interno ahí, Piraí Piraiguazú, por ejemplo, ¿sí? Ahí no. ¿Estamos? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Correcto? Bien. Primer caso de abordaje que dice la ley. Vamos a tener los casos que son típicos y los casos que son atípicos de abordaje, ¿sí? Vamos al primer caso típico. Son 3 casos típicos y 3 casos atípicos. El primer caso típico es cuando existió abordaje por culpa exclusiva de una de las partes.
ejemplo, por ahí que yo estoy parado en mi auto en un semáforo que está en rojo y viene un señor y me choca. ¿De quién es la culpa? La culpa es exclusiva del que me chocó, pues yo estoy atendiendo una señal de tránsito y estoy parado, ¿sí? Bueno, en este caso en particular es lo mismo. Si yo choqué o colisioné con otro buque por mi culpa exclusiva, entonces ahí no hay problema con la ley, no hay ningún tipo de drama, ¿sí? Debe indemnizar a aquel que es responsable de los daños causados. ¿Se entiende? ¿Sí? Ahí no hay un mayor problema, no hay mayor cuestión de análisis. Responde el que dañó en abordaje por culpa exclusiva, ¿sí? Ante un tribunal federal en forma sumaria y se debe indemnizar. ¿Se entendió? Está el segundo caso, por culpa concurrente. Cuando ambas partes tuvieron culpa en el acaecimiento que es el abordaje. A él la ley dice algo clave y una palabra también que es muy importante. Si no se puede determinar la proporcionalidad de la responsabilidad en la provocación del abordaje por culpa concurrente, se responde en formas iguales. ¿Sí? ¿Se entiende? Si yo analizando digo, no, yo soy el culpable en el 40% y vos son el 60%, vos tenés que indemnizarme ese 10 faltante. Pero si no se puede determinar que ambos fueron culpables, responden en forma igual por los daños causados. ¿Podría ser responsabilidad solidaria también? ¿Sí? Y sí, cada uno responde por lo suyo. Sí, en este caso, yo le solidaria pregunto, sería si yo respondo por todo. Cada uno responde por el daño que causó. ¿Sí? Después vamos a ver la otra responsabilidad, ¿sí?, del abordaje por caso fortuito o fuerza mayor. ¿Sí? También es una cuestión complicada porque si yo choqué o colisioné contra otro buque por una cuestión fortuita o de fuerza mayor, tampoco soy responsable. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces ahí debo determinar y debo probar la existencia de ese caso fortuito y fuerza mayor al objeto de no tener que indemnizar. ¿Está? Vamos a los casos de abordajes atípicos. En el caso de abordaje atípico vamos a tener el abordaje por culpa del práctico. ¿Quién era el práctico? El que asesoraba al capitán. El que asesoraba al capitán en lugares de difícil acceso, canales navegables, entrada de puertos, ¿sí? Y en zonas de altos bancos de niebla, etcétera, etcétera, es el que asesora. Profe, ¿el Bueno, si práctico yo vendría a ser tengo, como un vaquiano o algo así? es el vaqueano. Si yo tengo, por ejemplo, un abordaje por culpa del práctico, ¿quién responde? ¿Quién El responde? capitán, ¿Por qué? porque es el responsable. ¿Por qué es responsable? A ver. Porque no está obligado a hacer lo que dice el práctico. Escuchá, vos me dijiste que Porque te Él es el quedabas, único porque que está bajo, el dueño. profe, porque está bajo gobierno, dirección y maniobra del capitán. Ajá, por supuesto. El práctico lo único que tiene que decir es, a 200 metros, usted tiene que ir desde ahora a una velocidad de 5 nudos, virar a estribor 45 grados. Eso tiene que ser práctico. Vos tenés que ir a 200 metros, a 5 o 10 nudos, como te digo, y doblar a estribor 45. Pero por ahí el capitán dobló los 45, hizo y chocó. Pero él tendría que haber visto, porque él es el que está maniobrando. Él hace caso de un consejo nomás, que es un consejo profesional, ¿sí? No es responsable el práctico. El práctico va a tener, ¿qué tipo de responsabilidad va a tener el práctico? Indirecta. A ver, díganme la palabra, quiero escuchar, son abogados, ya, vamos. ¿Qué tipo de responsabilidad? Si el que va a pagar va a ser el capitán,
sí, porque el único responsable del gobierno, dirección y maniobra es el buque, pero el práctico, ¿qué tipo de responsabilidad tiene? Administrativa nada más, lo van a suspender después Tiene una el- responsabilidad profesional. Su responsabilidad es profesional por el mal asesoramiento, ¿sí? Y él tiene que caucionar para ser matriculado. Entonces yo, capitán o propietario armador, demandaré después al práctico por el mal asesoramiento. Chicos, por Dios, vamos, somos abogados, vamos a vivir de esto, ¿sí? Bueno, vamos al otro caso, sí, de abordaje atípico. El abordaje atípico en convoy, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Yo ya les había dicho. Yo sí voy, ¿sí? Con mi buque. Estoy yo con mi yate ahí como, me olvido siempre del muchachito este del yate, ¿cómo se llama? Insaurralde. Isaurralde. Póngale que estoy paseando con esta, ¿cómo se llama esta chica? Me olvidé. La señorita Clerici, Sofía Clerici. Estamos paseando con Clerici, manejando, tomando un Ex de champán, Sofía fumando un Clerici. abanito, y de golpe viene el convoy del Papu Norte con 10, 12 buques y el tercer buque del convoy me coaliciona, me choca, ¿sí? Por culpa exclusiva del tercer buque del convoy Papu Norte que venía a navegar. ¿Cómo se resuelve la cuestión? Con lo que yo ya le dije, la tienen que saber, porque así va a ser, le voy a dar un casito así para que me resuelva. Ahí le doy. Primer caso de parcial, ¿sí? Por supuesto, no le vamos a poner Isaurralde ni a la niña Clerici por una cuestión lógica, pero podemos tomar el caso. Yo estoy tranquilo y viene un convoy con 50 buques empujándose. Y el buque número 3 me colisiona y me rompe todo mi buque por culpa exclusiva del buque número 3 del convoy Papu Norte. Sí, usted habló de eso en el primer cuatrimestre. ¿Cómo el tema? ¿Qué me dicen? Bueno, yo tengo notado, sí, profesor, allá del primero. Dice, en caso de abordaje con otro buque, el convoy constituido por el remolcador y el remolcador será considerado como un solo buque. Así yo tengo notado. Muy buena Es lectura. responsabilidad Por hacia daño. terceros. De Tienen que daño. razonar, ¿sí? Es por De daño, Pues porque yo no. ya les dije ya, ¿sí? Yo ya les dije eso, necesito que razonen, ¿sí? No que memoricen. El convoy es considerado una universalidad, pues están ligados a una relación contractual. ¿Por qué no pueden razonar si le acabo de decir eso? ¿Sí? El convoy es un solo buque, es un solo buque. Está dentro de las previsiones del artículo 154, ¿sí? Y es considerado un solo buque porque lo liga a una relación contractual, porque no chocaron los buques entre sí del convoy, sino que ese buque, ese quinto buque que formaba parte del convoy, chocó contra mi buque. Entonces, yo demando al convoy y me tienen que pagar sin perjuicio del derecho de repetición que se tenga dentro del convoy al que verdaderamente fue responsable de la coalición. ¿Se entiende o no? Si son 20 buques y yo le demando a uno, o le puedo demandar a los 20 o le demando al remolcador. A mí me van a pagar. Es más, usted Y lo dijo, después el que pago, ¿sí? Tiene el derecho de repetición, pero ese ya no es más mi problema, pues yo era el tercero, pues, ¿sí? Esa, yo no tengo por qué analizar eso, pero en derecho se debe analizar todo. Entonces, el que pagó tiene el derecho de repetir contra el culpable, ¿sí? De la coalición, que fue
quinto buque que maniobró mal y chocó. ¿Se entiende? ¿Se entendió esto o no? Sí, profe, usted dijo chata en el primer cuatrimestre, no dijo convoy. ¿Cómo? Usted dijo chatas. Claro, las Lo tengo chatas anotado. están ligadas, ¿sí? Porque acá no se empujan buques, se empujan lo que se denomina en la jerga comercial, le dije, las chatas que van cargadas, que esas chatas no se manejan ni tienen propulsión, sino son cajones, ¿sí? De acero donde se carga la mercadería, se les linga y se les empuja. Pero para la ley son buques porque están destinadas a navegar, pero no son buques propiamente dicho como nosotros conocemos, como 200 yates que se están empujando. No, esos son buques, ¿sí? Y el único responsable es el que empuja, porque no va a tener un capitán manejando ahí. En los otros tipos de remolques, sí. Si yo estoy empujando yates, buques, donde hay capitanes en cada uno de ellos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se entiende? Lo que nosotros estamos teniendo acá en el río Paraná son chatas que están ligadas y forman parte del convoy. Y son una sola cosa, ¿sí? Que es el buque, ¿sí? Por el artículo 154. ¿Se entendió? Y después vamos a tener, ¿sí? El abordaje por extensión. Acá hay una cosa extraña. ¿Por qué? Porque nosotros cuando vamos a abordar, ¿sí? Dijimos que la condición necesaria y sine qua non era que exista contacto material entre los buques que recibieron el daño y el que provocó el daño. En este caso, fíjense que no va a ser necesario la existencia del contacto material, porque va a ser en un caso muy especial. Fíjense los buques que se encuentran amarrados en el puerto en las diversas dársenas, ¿sí? Van a estar amarrados y hay una normativa para todo aquel que conduce lanchas y vehículos dentro del agua, donde se dice que en las zonas portuarias, zonas de playas, usted no puede ir a más de tantos nudos, ¿sí? Como cuando le dicen acá, en una zona escolar usted no puede ir a más de 20 kilómetros por hora. Ahora, si usted pasó a 60, quiere decir que usted es un irresponsable, está por provocar un delito no culposo, ya doloso, tomando en cuenta el dolo eventual, ¿sí? Porque usted cree que va a zafar de una situación, porque usted es un gran chofer, ¿sí? Y sale corriendo una criatura y usted la atropella, porque si usted venía a 20 no le iba a atropellar, pero usted venía a 60, 40 kilómetros más de lo previsto en una zona escolar, ¿sí? Entonces usted es dolosamente responsable del daño causado porque usted obvió cumplir una normativa de tránsito que le decía que usted no puede ir a más de. ¿Se entiende lo que le digo, no? ¿Sí? Bien. Entonces, en esas zonas portuarias, ¿sí? Existe esta limitación, no más de tantos nudos. Y por ahí pasa un muchachito así, otra vez paseando con su yate y pasa, en vez de 20 nudos, a 60. Entonces hace que se provoque un oleaje. Ustedes estuvieron en una playa acá, ahí en la playa de Posada, en la playa de Corrientes, y cuando pasa un buque, al rato aparecen las olas, porque hace un desplazamiento de agua y vienen esas olas y golpean contra la gente. En este caso, el oleaje fue bastante importante porque la velocidad fue importante. Y hace entonces que los buques que estaban perfectamente amarrados en su dársena, por el efecto del oleaje hagan esto, le peguen a este le pega al otro, y se pegue contra el puerto. No hubo contacto material, pero sí hubo un abordaje por irresponsabilidad, porque este señor pasó a una velocidad no permitida y por culpa exclusiva de él, ¿sí? Por desobediencia, provocó un abordaje por extensión. Si hubiera pasado esa velocidad, nunca los buques se hubieran roto, ¿se entiende? Entonces ahí él tiene que ir a pagar el daño que le ocasionó.
¿Sí? ¿Está? O sea, profe, que el abordaje por extensión podríamos decir de que se realiza cuando, o para contextualizar en esos espacios donde tiene que maniobrar a determinada velocidad y supera la limitada. Bien. Viola las normativas administrativas establecidas por la Autoridad de Aplicación Prefectura Naval Argentina, ¿sí? Como elemento de seguridad en una zona como ser el puerto. Ahí está la normativa, usted que maneja lancha tiene que saber, no puede decir que no sabía, ¿sí? Porque usted para tener el carnet de timonel, usted tiene que rendir y ahí le van a decir que usted en zona tal tiene que utilizar tal luz, usted en zona tal tiene que hacer esto, en los puertos no puede conducir a más de velocidad. Usted sabe, usted tuvo que rendir para tener el carnet de timonel. Y si usted violó eso, le pueden hasta secuestrar el carnet de timonel. ¿Sí? ¿Está? Bien. ¿Se entendió esta parte? ¿Quedó claro esto? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, vamos a analizar ahora cómo se responde. Y hay tres posturas respecto a cómo se responde, y acá quiero que presten atención. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué debo reclamar a la contraparte? Hay una teoría que dice que yo tengo que reclamar, ¿sí?, a la contraparte que me deje el buque en el estado anterior del hecho. ¿Se entiende? Yo voy al juez y le digo, señor juez, mi buque andaba pero perfecto, fíjate, acabo de tener el certificado de navegabilidad, la inspección ordinaria, la inspección extraordinaria. Mi buque salía siendo Willy, espectacular mi buque. Y este señor me rompió el buque, yo quiero mi buque en el estado anterior, así quiero. Alguna postura dice está bien, pero no corresponde, porque estarían faltando cosas en este reclamo indemnizatorio. Que no solamente el buque, ¿sí?, se debería colocar en el estado anterior del hecho, sino que también, ¿sí?, la contraparte se tendría que hacer cargo del lucro cesante, no solo del daño emergente. ¿Por qué? Porque el buque estuvo parado mientras se reparó. ¿Y cuánto tiempo estuvo parado? 5 días, 10 días, 15 días, un mes, hasta que se repararon los daños. Y tuvo que estar en dique seco. Y el dique seco sale una fortuna, ¿sí? Sacar el buque, montarlo en un dique seco para hacer los trabajos de reparación, sale una fortuna. Entonces, no solamente se tiene que hacer cargo el señor de repararme el buque, ponerme en el estado anterior del hecho, sino que hacerse cargo de todos los gastos de dique seco, ¿sí?, y de lo que yo dejé de percibir por culpa de este señor, ¿sí? Porque yo estaba llevando adelante un contrato de transporte y ese contrato a mí me daba de flete $1.000.000 mensuales y yo tuve parado el buque un mes. Tuve que reemplazar mi buque por otro buque, ¿sí? Y tuve que pagar yo el flete para no perder a mi cliente. Entonces usted me debe a mí, aparte de eso, el lucro cesante que está acreditado, son $1.000.000 más. Bien, dice esta postura, correcto, está de 10, pero, dice otra postura, que todo lo que nosotros reclamamos merece 2 ítems más. Primer ítem, ¿sí?, más de todo lo que ya dijimos, ¿sí?, sería la pérdida de valor del bien. Porque si ustedes van a comprar a una concesionaria un auto, ¿sí?, y notaron que este auto está chocado, pierde aproximadamente un 20% del valor. Si ustedes se dan cuenta, yo no voy a comprar un auto chocado cuando ya sé cómo quedó. Mira si está roto el bloque, mira si está roto, no sé, el chasis, mira si me lo soldaron así nomás para venderme. No, este auto está chocado. ¿Cuánto querés por el auto? Bueno, menos el 20%, porque ya perdió el valor, ¿sí?, original del vehículo nuevo o usado. Se perdió esa posibilidad de tener un vehículo sano,
vos ya chocaste. Entonces yo tengo que adicionarte a todo lo que yo ya te pedí, ¿sí? Al lucro cesante, al daño emergente, te tengo que pedir, ¿sí?, la pérdida en porcentual del valor adquisitivo de la cosa. Y como último elemento, en algunos casos procede y en otros no, el daño moral. Y acá viene un análisis que me tocó juzgar cuando era juez de cámara. ¿Qué se entiende por daño moral? ¿Sí? ¿Qué entienden ustedes por daño moral? A ver, díganme. 3, 7. ¿Qué es el daño moral? 3, 7. No busquen en internet, quiero que me digan ustedes qué es el daño moral. No, Van yo a estoy ser pensando más. cómo expresarme. Son abogados, no busquen, díganme, o ustedes le van a tener que convencer a su El cliente. daño psicológico que tiene una persona que no es ni material, o sea, Algo abstracto, digamos, doctor, puede ser. Un daño que es abstracto. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cómo yo le convenzo al juez? ¿Cómo yo acredito mi daño moral? con un Porque yo voy a certificado pedir médico. algo, yo voy a pedir algo que supuestamente no es comprobable. Entonces, ¿cómo yo le hago entender al juez? Pues yo todo lo que digo tengo que probar. Con un psicólogo de parte. Ya cuando le diga, porque siempre cuando le digo a mi alumno dice, pero claro, obvio, pero que nada a pensar. Bueno, ahora no hablen más, me escuchan nomás. Ya tiene un punto menos todo para el segundo parcial. ¿Quién vive lejos del centro de Posada, del centro de donde vivan? ¿Quién vive lejos de su trabajo, del colegio de sus hijos, del trabajo de su señora? ¿Quién vive lejos? A todos viven en el centro. Todos viven ahí por Bolívar. Yo veo lejos, profe. Yo también, lejos. ¿Mm? Yo también Veo vivo lejos. cerca del hiper. Bien. Lejos, cerca Vamos a del darle un hiper. ejemplo. Vamos a darle un ejemplo, ¿sí? Póngale que usted viva, me fui un par de veces ahí, porque vi a mi hermano en el Itaimbe, no sé qué cosa, ¿cómo se llama? También Guazú. Exacto. Eso. Bueno, y usted tiene un auto, ¿sí? Y con ese auto usted se levanta a las 6 de la mañana, se va, le deja a su señora en el trabajo, le deja a sus 2 hijos en la escuela y usted se va a su trabajo, ¿sí? Al mediodía usted pasa, retira a sus 2 hijos, retira a su señora, vuelve a su casa, almuerza, porque a las 3 de la tarde le debe llevar a sus 2 hijos a educación física. Y a las 6 de la tarde le tiene que llevar al club a practicar deporte. Y a las 8 de la noche usted vuelve a su casa. Una rutina ya elaborada que la está llevando hace 10 años, que usted está de 10 contenta con esa rutina, está en perfecta armonía con esa rutina. Bueno, vino un tontito que venía tomando cerveza, paviando, fumando y le chocó. Y usted estaba parado en el semáforo cumpliendo las normas de tránsito. Y ese señor le rompió todo la auto. Absolutamente todo la auto. Y usted se va a la compañía segura y el seguro nunca le da artículo a la compañía segura, le deja su auto tirado, podrido ahí, hasta que va a reparar, si es que va a reparar o van a reintegrarle, pero para eso pasaron 3 años. Y usted tuvo, ahí comienza el daño moral. El daño moral es una modificación de su forma de vida habitual y normal como consecuencia de la negligencia de una tercera persona, ¿sí? Que usted, por sus propios medios, jamás lo haría. Porque usted ahora, en vez de levantarse a las 6 de la mañana, se tiene que levantar a las 4.
tiene que irse con su mujer y sus 2 hijos a esperar el colectivo. El colectivo le va a llevar a su mujer al trabajo, pero a sus hijos a la escuela no. Entonces le tiene que bajar y tomarse un Uber o un remis y ya equivale a más gasto. Le tiene que llevar a su hijo a la escuela. De ahí usted se tiene que ir a su trabajo. Tiene que salir, pero como tiene que volver a las 3 de la tarde, usted sale a las 1:30. Hace todo ese recorrido, son las 2. No puede irse hasta Iguazú porque casi tiene 40 minutos de viaje. ¿Cuándo va a volver para que su hijo haga educación física? Entonces usted tiene que ir a molestar a algún pariente si tiene en el centro algún amigo, o en su defecto irse a algún casito como un Pancho, ¿sí? Le vaya la ropa de los chicos, lleva todo para que los chicos hagan gimnasia, quedarse en el centro, ¿sí? Y volver a las 10, 11 de la noche a su casa. Eso es el daño moral. El cambio de su vida como consecuencia del hecho de un tercero, que le provoca a ustedes afligimiento, le aflige la vida, le cambia, le genera un daño, ¿sí? Un daño que no es desde el punto de vista itinerario mesurable, pero sí desde el punto de vista del daño mental, ¿sí? De la tranquilidad, es algo inconmensurable. ¿Me entiende su señoría? ¿Sí? Yo vivía feliz en un bosque muy contento, ¿sí? Hasta que vino el hombre con sus jaulas, ¿sí? Hasta que me chocaron. Y tuve que cambiar yo, mi mujer y mis hijos, nuestro estilo de vida a consecuencia del accionar imprudente, negligente y temerario del señor fulano de tal que me chocó. Doctor, ¿y cómo se cuantifica ese daño moral? Ahí voy. Aguantame un poquito. Mamá por apurada tuvo 7. Tranquilizaron. Entonces le digo, vuestra señoría, teniendo en cuenta que el daño material es de 2 millones de pesos, ¿sí? Que el lucro cesante es de 1 millón, que la pérdida del valor es de 300.000 pesos. Estamos en un alrededor de 3.300.000 pesos. La doctrina y la jurisprudencia son pacíficas respecto a entender qué se debe mesurar del daño moral, ya que la vida, la tranquilidad, ¿sí? Las cuestiones psíquicas no son mensurables desde el punto de vista económico. Se ha entendido que vuestra señoría debe, ¿sí? Debe condenar al doble de lo reclamado en lo material, o en su defecto, una vez al menos, para poder, ¿sí? Para poder paliar de alguna manera y de alguna forma toda esta cuestión que va a ser ya insalvable. ¿Se entiende? Entonces, si yo ya tenía 3.300.000, tengo 6.600.000, que puede llegar a ser 9.900.000. Eso depende de vuestra señoría, del buen criterio, ¿sí? Del conocimiento técnico y de su experiencia racional deductiva, vuestra excelencia, que más que seguro ha de tenerla en cuenta porque no hubo un ser humano que no haya tenido este tipo de lesión de alguna manera, ¿sí? En su andar cotidiano. Confío en usted, reviéntele su señoría, proveer de conformidad hacia la justicia. ¿Me van entendiendo o no? Entonces, pero acá viene, yo una vez no le di el daño moral, ¿sí? Porque si usted tiene 3 vehículos, usted no está sufriendo daño moral. Para usted continúa su vida normal, porque usted dejó un vehículo para arreglar y ocupa otro. El daño moral es ese quebrantamiento, porque usted se quedó sin algo vital, sin algo esencial para la comodidad de su familia. ¿Entienden o no? Entonces, con respecto al buque, si se tuvo un
choque o colisión con otro buque. Yo soy una empresa, no puedo pedir daño moral si yo tengo 500 buques. ¿Me van entendiendo o no? A mí no me causa nada. Vos me tenés que pagar daño, el lucro cesante, el daño emergente y la pérdida de chance. Eso me tenés que pagar. Sí. Daño moral no te puedo pedir, yo puedo hacer así y tengo 20 buques que van a venir a cubrir la línea esa. ¿Está o no? ¿Se entiende? El daño moral es cuando yo no puedo solucionar físicamente algo. No puedo tener otro auto si yo apenas tengo este autito, que hace 10 años me lleva. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Quedó Sí, claro? sí, 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 profesor. profe. Vamos a hablar de asistencia y salvamento. Esto era lo que yo les decía en el artículo 5 de la limitación de responsabilidad, los créditos que nacieran a favor de ese buque en ese viaje. Es el de asistencia y salvamento. Bueno, vamos a ver ahora qué es asistir y salvar. ¿Sí? La ley no define a la asistencia y salvamento, ¿sí? Y lo tratan como sinónimo. Para la ley es lo mismo, asistir y salvar, pero no así para la doctrina, ¿sí? La doctrina entiende que hay una diferencia crucial y sustancial entre lo que es asistir y lo que es salvar, ¿sí? Y lo diferencia de la siguiente manera. Dice, asistir es cuando nosotros vamos en auxilio de un buque que aún no ha perdido el gobierno, dirección y maniobra, ¿sí? Y salvar es cuando acudimos en auxilio de un buque que está a la deriva, que ha perdido el gobierno, dirección y maniobra. ¿Se entiende? Eso es una diferenciación doctrinaria, no legal. ¿Estamos? Bien. Entonces, concretamente, ¿sí? Tenemos que analizar y ser muy minucioso respecto a lo que vamos a analizar en esta situación de la asistencia y el salvamento, ¿sí? Pónganle que existe un buque en situación de peligro, ¿sí? Como el Titanic, como tenemos un caso, que se está hundiendo. Bien. Entonces se emitió un SOS marítimo, que es auxilio, ¿sí? Antiguamente era por la clave Morse porque no había medios de comunicación, pero en la actualidad yo puedo llamar, comunicarme, emitir señales de auxilio. Bueno, acá comienza una situación muy importante. Se emitió, ¿sí? Se emitió un pedido de auxilio. Ese pedido de auxilio, ¿sí? Puede, ¿sí? Chocar en varios receptores. Pueden existir varios buques que hayan recibido el primer auxilio, ese pedido de auxilio, ¿sí? Cada buque que recibió el pedido de auxilio tiene que analizar varias situaciones antes de acudir al auxilio. Primero y principal, si no hay otro buque más cerca que el de él, vayan anotando. Segunda situación, ¿sí? La idoneidad del buque que va a ir a asistir y salvar. Porque si yo no soy idóneo, no tengo los elementos para asistir y salvar, no puedo ir. Porque era como decía mi mamá cuando estábamos todos en la cocina, el que no ayuda molesta. Y no echaba de la cocina, ¿sí? Entonces, concretamente, si usted no tiene los elementos para poder ir a asistir o salvar a las personas y a las cosas en ese buque que se está hundiendo, usted va a ir a molestar a los que realmente van a ir a asistir y salvar. ¿Entiende? ¿Sí? Idoneidad. Tercera cuestión, si el ir a salvar o asistir a ese buque no ocasionaría un peligro insalvable para mi buque o una posibilidad de pérdida de cosas y personas. ¿Sí? Bueno, una vez que yo analicé todo esto, yo contesto, ¿sí? La cuestión del auxilio y ahí comienzo a averiguar, porque si un buque que perdió combustible, un buque tanque, y no voy ahí, salvo que voy a asistir a personas, pues yo no puedo sacar petróleo del mar, pues tengo que tener
las redes especiales y tengo que tener sistema de espuma especial para contener la mancha petrolera y las aspiradoras, ¿sí? Los aspersores para sacar esa mancha, ¿sí? Y el tanque para poder guardar. Si no tengo eso, ¿para qué voy a molestar? ¿Sí? Salvo que diga, no importa que se pierda el petróleo, yo necesito que se salven las vidas de las personas. Listo, voy a salvar vidas. ¿Estamos? ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. Yo acudo a esa asistencia y salvamento. Llego, ¿sí? Pero acá hay otro problema, ¿sí? El capitán me tiene que dar su anuencia voluntaria para que yo le asista. Si no, no sirve la asistencia y salvamento. ¿Entienden? El capitán me tiene que decir, sí, acepto que usted me asista y me salve. Si él me dice eso, yo no puedo actuar. Estoy vedado. Porque la asistencia y salvamento es de orden público y depende de la voluntad del capitán. ¿Está? También así, ¿sí? Se contrarresta otra situación, que por ahí yo paso y veo que se están hundiendo y se están por morir todo y que está allá alrededor varios tiburones dando vueltas, ¿viste? Y yo me acerco y le digo, bueno, listo, mi gente, nosotros andamos paseando por acá, ¿viste cómo te está hundiendo? Para salvarte vamos a tener que pagar 200 millones de dólares. ¿Cómo? ¿Querés que te salve? Firma acá, este papel. Este dice que yo te salvo o a mí, ni Moique, 200 millones de dólares. Claro, capitán Fierro. Y ahí les salvo a todos. Te tiro repelente para tiburones, se van los tiburones y le digo. Segunda cuestión. Y acá vienen los problemas. La tercera cuestión, si yo me acerco y el capitán me dice, sí, necesito que me asista, me salvo. Bueno, queda sentado en el libro diario de la navegación y yo comienzo el trámite de asistencia y salvamento. Primero debo salvar a las personas, si estoy solo, y después las cosas. Ahora, si vamos 2 buques, podemos dividir la tarea. Un buque se dedica a asistir y salvar personas y otro buque se dedica a salvar las cosas. ¿Por qué? Porque el único que cobra el salario de asistencia y salvamento es el que salva cosas, no personas, porque las personas no tienen un valor numismático. Entonces no se puede determinar un valor por la persona, ¿me van entendiendo? ¿No? Porque si yo le pregunto a cualquiera de ustedes, ¿cuánto vale vos? Y ponerle que justamente vos te peleaste con tu mujer te echó de tu casa, fuiste a tu trabajo, perdiste tu trabajo, iba caminando, te cagó una paloma, así, te viene chorreando, ¿sí? Y tu vida es un desastre, mi vida no vale nada, claro. Y justamente saliste a caminar y te encontraste a la novia de este muchacho que anda navegando, diste Dios y te hizo un ojito, y diste contento, ganaste la quinela o la lotería, te ascendieron en el trabajo y vos estabas esperando algo importante y tu señora te dice, sí, mirá, estoy embarazada. Ya mi vida vale 3 millones de dólares. Como no hay un parámetro para determinar cuánto vale una vida, no se paga nada por la vida. ¿Se entiende? No hay valor numismático por la vida. Entonces el que salva no cobra nada. Solamente se le indemniza lo que usó. Si yo usé 10 cabos, se me paga. Si yo usé tantos buques salvavidas, se me paga. Si yo usé combustible, tengo que probar y eso se me paga. Se me devuelve, se me indemniza lo que yo ocupé. ¿Se entiende? Es gratis. ¿Está? Bien. Lleguemos hasta acá. ¿Sí? Comienza el trabajo. Salvé personas, salvé cosas. Hay 3 o 4 situaciones que vamos analizando cada uno. Llego al puerto y quiero cobrar. Y me dice el armador, no, yo no te voy a pagar nada. ¿Cómo que no me va a pagar? Si yo te asistí y te salvé, no te voy a pagar nada. Entonces me voy a los jueces y hago la demanda contra el buque tal que de acuerdo a la señal de auxilio que tengo acá, yo le asistí y le salvé. Y salvé cosas por valor de 150 millones de dólares.
y más 25 vidas, así es. Perfecto. Entonces el juez me va a pedir que yo acredite algunas cosas. Primero, principal, el pedido de auxilio. Segundo, si no había otro buque en mejores condiciones. Tercero, si mi buque estaba preparado para realizar esta actividad. Cuarto, si yo tenía los elementos idóneos para poder realizar este tipo de actividad. Quinto, ¿sí? ¿Cuánto tiempo me llevó a realizar la actividad? Y sexto, ¿cuál fue el resultado útil? Esto te tengo que acreditar. Acredité eso y cobro. ¿Sí? Y cobro. ¿Y cuál es el valor que yo voy a cobrar? La ley me es claro. Dice que yo no puedo exceder el valor de las cosas salvadas. O sea, de ahí para abajo, nunca para arriba. Si yo salvé cosas que valían 10.000 pesos, yo cobro hasta 10.000 pesos. ¿Sí? No puedo cobrar más. ¿Se entienden? ¿Sí? O sea, si yo cobré o salvé cosas por 20 millones de dólares, el juez, analizando todo lo que yo denuncié, el juez me puede fijar a mí un salario de asistencia de salvamento de 18 millones de dólares, porque yo salvé cosas por 20. Hasta 20, no más de 20, porque yo no salvé más de 20. ¿Se Pero, entiende? O sea, el límite del salario de asistencia y salvamento es el valor total de las cosas salvadas. ¿Sí? el combustible y los elementos y todo eso no se pagan entonces. ¿Cómo? El combustible y lo que se consumió con ese salvamento no se paga. Y te acabo de decir lo que yo tengo que probarle al juez. Tengo que probarle 6 cosas. Entre eso está lo que yo... ¿Cómo? Y usted dice que el precio está limitado a las cosas que recuperé. Claro, nada más. Si yo no recuperé nada, no cobro nada, me tengo que ir. Si yo solamente salvé personas, me van a indemnizar por el combustible que gasté, me van a indemnizar por las cosas que utilicé y chao. Ahora, si salvé cosas, el valor de las cosas que yo salvé es el límite del salario de asistencia y salvamento. No puedo pedir más. Está, la ley me prohíbe. Ahora hay varias cosas que tenemos que analizar. Primera situación. Esta persona que fue y me hizo firmar a mí el convenio de asistencia y salvamento y me quiere cobrar 200 millones de dólares. ¿Cobra? No, ¿Por qué? porque tiene un límite, dijo. Usted me tiene que fundamentar por qué. Porque salvó personas, ¿no? No, yo fui y te hice firmado un convenio de asistencia y salvamento y ahí te empecé a salvar. Luego me debes a mí 200 millones de dólares. ¿Procede? ¿No procede? ¿Por qué? Yo pienso que no procede por una cuestión de desesperación por salvar la vida, uno va a firmar. De salvaguardar la vida en el mar. Pero a ver, contéstenme en derecho. Ustedes me están contestando como si estaríamos hablando en un pasillo, en un partido de fútbol, como el partido ayer de River y Boca. Qué lindo, qué hermosa mañana. Y bueno, estamos contentos. No se pueden bancar lo de Boca que tienen. Empezaba, ustedes los descendidos, ustedes no pueden vivir. O sea, el de Boca se levanta pensando en el de River, se acuesta pensando en el de River y está buscando siempre algo para refutar el de River y nosotros no le decimos nada, simplemente yo hoy me levanté, puse qué hermosa mañana, pero tuve 500 mensajes luego, descendido, fantasmita. Y yo no hablé de vos, yo dije que era una hermosa mañana. O sea, ya viven, ¿sí? Con estigmatizado, como el que ¿viste? Tiene el ataque este que sale y ya cree que le están adornando. Qué bárbaro, si no pueden vivir tranquilos, uno no puede decir nada. ¿Viste? Cola de paja los muchachos, y que nosotros estamos ahora en la libertad. Pero ¿qué me importa dónde voy a estar? Yo me levanté y dije qué hermosa mañana, nada más. ¿Cómo son? Los muchachos están a la espera. Bueno, seguimos.
¿Vale o no vale? ¿Por qué no vale? Bueno, el análisis que yo hago, profe, es el siguiente. Yo, yo que soy capitán y resulta que me encuentro ante un inconveniente y se acerca a otro barco donde me va a salvar, yo, figura de capitán, tengo una responsabilidad tanto pública como privada. Cuando yo delego, vamos a decir, donde bajo mi voluntad abro la apertura del salvamento, eso genera también una consecuencia en cuanto a la responsabilidad. Entonces, así como yo tengo facultades extraordinarias, por ejemplo, para hipotecar, si yo, por ejemplo, abro la apertura, o sea, digo que que me asista otro buque y todo lo que implica vamos, esa asistencia económicamente, es válido si se quiere ese contrato porque soy aparte representante del armador en cuanto a a esa aventura marítima. O sea, esa figura de capitán genera, vamos a decir, una obligación de mi parte o del armador ante esta situación. Es mi análisis así rápido, si se quiere. Y si yo le digo que no es válido y quiero saber por qué, Porque está violando lo que es Que la, la gratuidad de salvar las vidas en el mar. Porque no por- puede reclamar más de lo que se salvó. porque la ley lo más estipula. Porque no tiene precio de es perfección. más, a ver, me prestan atención, es más sencilla la respuesta de lo que parece, pero ustedes no me están analizando la cosa. ¿Por qué no vale ese convenio? Puede ser, profe, porque la relación jurídica se rige por la ley y no por el convenio en ese caso. Más Porque sencillo. el capitán es independiente. Nada que ver, nada que ver. ¿Qué otra cosa? Pagado pagar dos veces lo mismo. Ya pagó en el juicio, ¿por qué va a pagar de vuelta por otro lado? Creo. Bueno, Te con cuento este que ahora criterio, ay, 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 y ustedes estudiaron estas materias anteriores. Yo le estoy preguntando algo de una materia anterior, ¿sí? De una materia anterior. No me estudien tan livianamente porque ustedes van a ir a ejercer. Así como el médico tiene la vida de sus pacientes en las manos, ¿sí? Ustedes tienen el patrimonio, el derecho, ¿sí? Y la libertad de la gente en sus manos. Y si ustedes no me estudian bien derecho, o le van a hacer perder la casa, o le van a hacer perder una herencia a alguien, o le van a hacer perder la libertad, esa gente va a venir y le va a pegar un tiro después. ¿Me van entendiendo? ¿No? Porque el médico listo mató, se terminó. La operación fue un éxito, pero lástima que el paciente murió. ¿Me entendés? Y chau, ya se tapó con tierra la pavada. Pero y nosotros, cuando sale pues, el cliente de estar preso y va a otro abogado y dice, no, pero este abogado fue una bestia. Mira lo que puso. Y por eso vos perdiste la casa, porque si él en vez de poner A, B, ponía Z, X, Y, pues la casa era tuya y vos ganabas más plata. Y eso es porque no leíste bien el abecedario, no leíste bien la ley. Bueno, si alguien me contestaba esta pregunta, aprobaba el segundo parcial y ya se podía retirar. Pero lamentablemente no me están estudiando derecho. Ustedes están estudiando, pero no derecho. ¿Saben por qué no Profesor, procede? Acá no haya perimido la instancia. ¿Sabe por qué no procede? ¿Sí? Porque usted tiene que analizar, yo le digo a usted que se firmó un convenio. Un convenio es un contrato. Y los elementos del contrato son, primero y principal, la libre voluntad. Segundo, el objeto lícito. Tercero, ¿sí? Etcétera, etcétera. Y acá la voluntad no estaba libre, estaba viciada, porque el capitán no pudo decir que no porque se moría. Entonces, vició su voluntad y firmó un acuerdo nulo. ¿Por qué? Porque en cualquier tribunal yo voy y digo, sí, si yo no firmaba, moríamos y no tengo que pagar nada. Contratos. Todo el derecho es uno solo. Señores, esto no es un compartimiento estanco.
usted tiene que saber el derecho desde introducción al derecho hasta derecho internacional, privado y humanos, porque todo se analiza en el derecho. ¿Sí? Pero fíjense que va más allá esto. Si ustedes me decían la voluntad viciada, les aprobaba el parcial y no rendían más. Chao, se iban a la casa contentitos. Pero lamentablemente no están pensando como abogados. ¿Sí? Pero acá hay una cuestión que va más allá del derecho. Por más que la voluntad haya estado viciada, ¿sí? Ese convenio no vale, pero sí vale la asistencia y salvamento que él hizo. Y vale porque es de orden público. Y se tiene que pagar el salario que va a determinar su señoría, va a abrir una cuenta judicial y le va a depositar a nombre de ese delincuente, porque él salvó cosas y salvó personas. Y como es de orden público, el salario de asistencia y salvamento es irrenunciable. No se puede renunciar, ¿sí? No se puede renunciar. Entonces, concretamente, ¿sí? Ese salario está dentro de las cuestiones de orden público. Yo no puedo renunciar y si vos no querés cobrar es tu problema, se va a determinar de acuerdo al buque empleado, las cosas, el tiempo, el resultado útil y yo te voy a pagar. Y en caso de que vos salvaste personas, te voy a indemnizar por los gastos que vos tuviste. Si es, y así corresponde. Y usted va a cobrar. Si usted no quiere cobrar, va a quedar y se va a podrir la plata en un depósito judicial a su nombre. ¿Me van entendiendo o no? ¿Sí? O sea que el salario de asistencia y salvamento no se puede renunciar. Pero hay excepciones. Para eso está la ley. No se puede renunciar cuando yo no me dedico a asistir y salvar. Era como cuando yo le decía al transporte benévolo y al transporte gratuito. ¿Cuál era la diferencia? ¿Cuál era la diferencia entre transporte benévolo y gratuito? En el transporte Le di hace gratuito, dos clases atrás. en el transporte gratuito, la persona que realiza no se dedica, vamos a decir, a la actividad comercial del transporte. Al revés, justamente en el gratuito En sí, uno, porque es en una uno implica liberalidad. Y responsabilidad. en el benévolo lo hace porque es una persona buena, benévolo, bueno. Gratuidad, liberalidad, yo cobro, en este caso no cobro. Piensen, ¿sí? Bueno, cuando yo no me dedico a salvar y asistir, el cobro es de orden público e irrenunciable. Pero ojo, que en el mundo hay empresas que se dedican a salvar y asistir y es un negocio muy rentable. Entonces, en ese caso particular, sí puedo renunciar al salario de asistencia y salvamento porque yo hago una liberalidad y no es de orden. ¿Se entendió? ¿Se entiende? Cuando yo cobro, cuando es mi trabajo, cuando es mi función, ¿sí? Realizar asistencia y salvamento, yo puedo renunciar. Porque yo digo, no voy a cobrar. ¿Por qué si yo vivo de esto? En ese otro caso, vos no vivís de eso, vos estás viviendo de tu transporte y fuiste a asistir y salvar, entonces de orden público que vos cobres, porque si no nadie más va a querer asistir y salvar. ¿Estamos? ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno, vamos a hacer un breve paréntesis. Ya vimos abordaje, asistencia y salvamento, ¿sí? Y vamos a ver ahora reflotamiento de restos náufragos y cómo se cubre esto, y porque si no vamos a terminar muy rápido, le estoy dando para que ustedes tengan un pantallazo. ¿Cuántas clases nos quedan, chicos? ¿Tienen más o menos su cronograma? Profe, usted dijo que el 30 de octubre es el parcial. Sí. ¿Y el recuperatorio cuándo era? No. Una semana después. Noviembre. 14 Sí, de los primeros noviembre, días de ¿no? noviembre. Bueno, 14 de noviembre, entonces, ¿no? 3 le voy clases a más dar. tenemos antes 13 de de noviembre. clase, profe. Ahora entramos Sí. a hablar la otra clase de avería, la otra bolilla de avería, después ya entramos a seguros y vamos a la última bolilla que es daños ecológicos, derramamiento de petróleo.
Le vamos a dejar una clase para repasar. Y espero que vengan con ideas de repaso y que me pregunten, ¿sí? Y ahí vamos al parcial y después vamos a recuperar todo. ¿Cómo? 3 clases nomás quedan antes del parcial. Bueno, la clase que viene les doy avería y seguro. La otra clase le doy la bolidad 12. Y la tercera clase antes del parcial va a ser que ustedes van a venir con su preguntero, ¿sí? Y me van a preguntar. Porque no les quiero ver más recursando ni en la mesa libre. Quiero que aprueben. ¿Estamos? Ok, profe. ¿Entienden? Sí, profe. Ok, ok. ¿Sí? Porque vienen a la mesa libre y por ahí estoy yo, por ahí no estoy yo. Yo ahora estoy presidiendo la mesa hasta fin de año. ¿Sí? A partir de fin de año es como entramos en turno. Después preside la autora Moiray y yo me voy, pues tengo mis cosas que hacer. Después presido yo otra. Somos los dos que presidimos la mesa. Si yo presido la mesa, es una manera de rendir conmigo. Si va con la doctora Moiray, ella es más teórica, yo soy más práctico, entonces hay que encarar de otra manera la materia. ¿Van entendiéndolo? No es que uno sea mejor o peor, que uno sea bueno o malo. Son enfoques distintos de la materia. Y enfoques Profe, prácticos, sí, sí. ¿es integrador? Y es que la última parte sí o sí no es acumulativo, sino te tiene que saber qué hace el capitán, cómo está la Claro, responsabilidad. O estaba sea, viendo eso, que se relaciona todo con la claro, primera no, o sea parte. que no es integrador ni nada, pero si yo pregunto, por ejemplo, en el caso de avería, ¿el capitán en qué tipo de calidad actúa? Y tiene que estar como funcionario público y lamentablemente tiene que saber lo que hace el capitán, que fue el primer parcial, creo que, ¿me entienden o no? Porque he integrado, lo que sigue ahora tiene todo que ver con la primera parte. O sea, no Bien. es que les voy a ir a tomar específica, ay, ¿qué dice el tratado de materia? No, no. Pero sí hay cosas que hay que saber por qué, que son las esenciales, como el capitán, el 175, el 476, hay que saber, porque eso sí o sí se relaciona muchísimo con con la segunda parte, ¿sí? Sí, y eso Hay que, estaba viendo, que hay mucha relación. o sí, demasiado se relaciona. Entonces, no es que yo le voy a tomar 10 preguntas al primer parcial y 10 preguntas al segundo parcial. No. Pero sí van a haber preguntas que van a estar relacionadas y usted tiene que acordarse un poquito y colocar lo que tiene que ser. ¿Sí? ¿Está? Bueno, Sí, vamos a profe, tomarnos gracias. 5 minutitos y me voy a hacer un mate. ¿Sí? Ok, profe. Ok, ok. Hablamos ahora. Ana, profe. Dije, ¿sí? Los bienes personales del armador y del propietario forman parte del fondo de limitación, sí, no, ¿por qué? En principio no, usted había dicho. Muy bien, eso quería que me contesten y les enseñé 20 veces y venía y decía, ay, no sé, pero ¿cómo no sé? Si yo te di hace 2 días esta clase, no forma parte, le digo, pero sí forma parte. Entonces, ¿cómo forma parte? Profe, Ay, no sé, profe, yo solo recursaría a la materia para seguir aprendiendo, pero como estoy vieja y quiero recibirme, quiero aprobar. hay que recibirse, pero el tema es, pero se le dice bien las cosas, bien, le digo, escuchá, en principio no forma parte. ¿Por qué? Porque si están los bienes ya para cumplir el 100 pesos argentino oro por tonelada, que o esos 1.300, no hace falta integrar con los bienes. Entonces, en principio, no, esa palabra nomás. Estuvieron toda la tarde y no pudieron contestar esa pregunta. Dice, no, no sé, ya viste, uno no sabe, ya que no entiendo cómo la jugada. ¿Eh? Después le dije, otra de las diferencias importantes que tiene el derecho aeronáutico con respecto al derecho a la navegación es que el derecho a la navegación tiene historia y se rige por la costumbre. El derecho aeronáutico no tiene historia, por lo tanto no se rige por la costumbre, pero nació dentro ya del bagaje normativo, pues ya se lo reguló.
Entonces, teniendo en cuenta estas dos situaciones, ¿qué rige en los puertos cuando no hay normativa? ¿Qué rige en los puertos cuando no hay normativa? Usos y costumbres. Pero más vale, mi gente, pavada, como le pregunto. ¿No entendés? Y ya te digo todo, ya, ni para No, adivinar, o sea, tenés que... profe, no es pavada, porque de verdad, cuando uno no está acostumbrado a razonar, parece re complejo, re. Pero te estoy dando la respuesta, ya te digo, lo más importante del derecho a la navegación es la costumbre. Si no hay ley, ¿por qué se rige? Por la costumbre. Y te digo que es lo más importante, ¿entendí o no? O sea, ya no sé más. Ahora sí, ahora entiendo, me costó un recursado. Pero el tema es eso, entender, porque si nosotros no entendemos, memorizamos y no nos sirve la memoria en tribunales, ¿sí? Como recién ahí tengo otro tema. Me llaman y me dicen, mira, doctor, así en el juzgado federal tal cosa, tal cosa, tal cosa. Le digo, para escuchar lo que vos me está diciendo, una verdad. Delitos así, pero este delito, de acuerdo a lo que tengo entendido, es una asociación ilícita, que no se le puede ya sacar en la instrucción porque el tipo está procesado. Y si está en cámara o en acá en libertad y ustedes determinan la pena. Pero en serio, me dice, ¿y vos estás haciendo un caso penal federal? Sí. ¿Y cómo vos no sabés eso? Entonces tu cliente va a quedar dentro. Hay que Profe, ¿le puedo estudiar. preguntar algo? Retirarme por un compromiso previo. Enseguida ¿Será que me no hay voy porque problema? estoy en el estudio y mi socio me está echando patadas porque está atendiendo en la otra oficina y en la otra oficina tengo a mis dos hijos jugando a los jueguitos. O sea, tenemos... Exacto, y estoy en el estudio y me tocó traerle a los deportes, terminaron antes y los tengo acá corriendo, saltando y está un poco desprolijo porque están viniendo los clientes. Sí, está un poco complicado hoy, pero la idea era darle asistencia y salvamento y darle, ¿cómo es? Abordaje. Lo que sí, para que nosotros entendamos bien este temita, yo voy a querer que ustedes me hagan una diferenciación, ¿sí? En lo que yo le acabo de dar, ¿sí? En lo que es la asistencia, en lo que es el salvamento, ¿sí? Y qué consiste, ¿sí? Y en cuál se puede y no se puede renunciar. ¿Estamos? Y vamos a hacer ese análisis la próxima clase antes de abordar, entrar con averías, ¿sí? Y ya no quedaría averías seguro y la otra. O sea que nosotros estamos finiquitando en dos clases todos los que nos queda para poder hacer un repaso amplio e extenso, ¿sí? La clase antes del parcial. Pero vengan con esa idea como Cáceres acá, Janina, que me está tirando cosas y que así es. O sea, te tienen que cazar en el aire y así el abogado, ¿me entendés? Y buscar, porque todas las leyes las han escrito personas con sentido común, ¿sí? Salvo las de este último tiempo, para ser analizadas por otras personas con sentido común, ¿sí? Entonces nadie va a preguntar lo que esté fuera del sentido común. Si no es como le dije hace poquito a un juez en una apelación, si no usamos el sentido común, entonces estamos apelando en forma totalmente incorrecta a la humanidad. Deberemos aplicar el sistema Prometeo, inteligencia artificial, que está en la provincia de Buenos Aires, en capital, para los delitos administrativos. Y dice, ¿pasaste semáforo rojo? 100.000.
O sea, no te controlan nada si vos, bueno, estacionaste mal, 50.000, te sale así en la... Vos le ponés y te salta. Es una computadora. Entonces, si nosotros no tenemos la capacidad de razonar, si no tenemos la capacidad de deducir, si no tenemos la capacidad de analizar, y bueno, apliquemos inteligencia artificial, nada más que es poner y escupir. Se supone que nosotros somos seres humanos, ¿sí? Y el juez, cuando tiene un caso, debe apelar a 3 situaciones: a la sana crítica racional deductiva, a su conocimiento técnico, ¿sí? Y a su capacidad en virtud de su experiencia técnica. El sistema Prometeo no tiene eso. O vos pones, toma 2, 4 test. Pues no hay razonamiento, no hay humanidad. ¿Estamos? Entonces nosotros requerimos que ustedes tomen la materia con ese criterio y ese sentido, ¿sí? De humanidad. Nadie te va a preguntar qué ropa tenía Beltrán Moltier el día que escribió Avería. Como a mí, que yo estudiaba medicina, mi profesor me dice, ¿dónde está la fosa de Rubier? Y el cabeza y cuello tiene 50.000 fosas, como tenés que ir explicándole. Y le dije, mira, doctor, sinceramente, yo estudié toda cabeza y cuello y no encuentro la fosa de Rubier. Salió mal, la fosa de Rubier está en Francia, porque Rubier escribió el libro, allá murió, allá le enterraron. Bueno, eso nos preguntaban a nosotros. Allá está en Francia, allá le enterraron. ¿Y qué tiene que ver eso con medicina? Y no sé. Me dice, pero yo le pregunté eso y usted tenía que saber. Rubier es el autor. ¿Dónde murió Rubier? En Francia. ¿Dónde le enterraron? En Francia. Ahí está la fosa de Rubier. Hasta luego. Derecho. Bueno, chicuelos, nos vamos a ver la próxima semana. Profe, ¿le puedo hacer una ¿Sí? consulta sobre los Incoterm? Sí. Puede ser que si yo tuviera que elegir y asesorar al importador, le Bueno, diga para... eso vamos a hacer bueno. la próxima clase. No esta, para el repaso. Quería hacer una monedita eso, al fin de... Señores, eso en el repaso. Yo quiero que ustedes me asesoren como importador y quiero que me asesoren como exportador. Donde yo tengo que pagar menos, donde yo tengo menos responsabilidad, donde yo no me tengo que hacer cargo del despacho aduanero y donde yo no me tengo que hacer cargo del agenciamiento. En el otro caso, lo mismo. Ustedes tienen que pensar eso con lo que vieron. Ustedes ya tienen el icono, o sea, el coso para entrar, ¿cómo se llama? El IP. Link. El link. Bueno, no, yo no. Y ahí vayan mirando qué me aconsejarían como importador y qué me aconsejarían como exportador. ¿Sí? Porque eso es lo que vale de todo esto. ¿Sí? Y también hay 2 situaciones más. ¿Sí? Si el importador tiene o no tiene fábrica, no tiene elementos, ni tiene filiales en otros países, y si el importador tiene, que por ahí al importador le conviene el joint venture. ¿Se acuerdan que le expliqué lo que era el joint venture? Vos hacés lo que sabés y yo hago lo que yo sé, lo que hacían los brasileros acá cuando venían a comprarme, lo que siguen haciendo. Los brasileros son especiales en los choferes y camiones. Entonces venían y le compraban al argentino con sus camiones. Ellos no querían que vos, argentino, le lleves a Brasil el producto. Yo compro John Venture de ellos. ¿Qué es John Venture? Yo traigo mi camión y llevo mi mercadería que yo te compré acá. Entonces, por ahí hay empresarios que tienen sus propias empresas navieras y dicen, a mí me conviene comprarles, yo voy a buscar. Por eso, las alternativas son esas. Si tenés, no tenés, menor responsabilidad, menor costo. ¿Estamos? Porque ellos ustedes le van a Profe, no importa, asesorar. profe, no importa yo iba a preguntar si no importa lo de la asistencia. ¿De qué asistencia? La clase. De la clase, sí, si por ahí hay que poner por chat o algo. Y yo nunca le tomo asistencia a ustedes. ¿Cuándo le tomo asistencia? No sé, pero acá hay que estar pendiente de lo que usted quiere porque hay que aprobar la materia. Entonces hay que Yo no estoy, ustedes hablaron con Janina les toma por ahí la asistencia, pongan lo que ustedes están ahí, pero el que no viene, como dirían en mi pueblo,
Perdió, pues, porque lo que yo doy en clase es lo que tomo. Si vos no te conectas, es tu problema. Después no quiero reclamo, porque te voy a preguntar lo que yo te estoy dando, tal cual, y te voy a preguntar un caso a desarrollar como lo que le di, cómo hay que indemnizar, como lo que le di. Entonces, si vos, ay no dio, estaban diciendo en mi curso acá, y tengo como 20 ayudantes y todo le digo, vos te equivocás, vos, yo te estaba mirando, estaba jugando con el celular cuando el profesor estaba dando clase. Y en la otra clase vos no viniste. Claro, acá está, no viniste. Entonces, si vos no venís y no te conectás, no hay reclamo. ¿Sí? O si no, tienen que leerse todo Gonzalo Lebrero. Y ahí se leen de punta, faltan y se leen de punta a punta Gonzalo Lebrero. ¿Sí? Y ahí estamos igual, no hay ningún problema. Y Lena Paz, que le pasé, yo le pasé los 2 libros. Tienen que leer todo. La verdad, profe, que este análisis del Incoterm es un desafío porque básicamente, por lo que puedo yo interpretar, es estructurar un esquema de negocio y como es la verdad que es un desafío interesante. Pero por eso te comento algo. El sábado recibí el premio, la medalla de oro por los 25 años de docente en la Facultad de Derecho. Y Felicitaciones. vino el doctor Galeana, un gran profesor de la casa, se fue a España. Estuvo en España un tiempo y viene y me dice, Jorge, te tengo que felicitar por 2 cosas. Una, le encontré a Lili, búsquenla por internet, Lili Franco. Te adora, dice que fuiste el mejor profesor que tuvo en la UNED y que le diste la salida laboral, que ahora está en España y es trillonaria. Sí, la conozco, es una excelente persona, fue mi alumna, Leo, y conversamos de estos temas y le hice estudiar lo que vos estás hablando y le hice estudiar otro sistema y se fue y triunfó en España. Se anotó allá, rivalidó el título y triunfó. Porque yo quiero que ustedes, como Lili Franco, después de 5 o 6 años, sí, me llamen por teléfono y me digan, doctor, tengo $1.000.000, $1.000.000, soy empresaria, que está pensando cómo anotarte en el IFE. ¿Estamos, no? Yo quiero empresarios. Quiero gente que me llame y pueda decir cómo hacemos negocio. Y ahora estoy haciendo negocio con esta chica en España. ¿Sí? Y me mandó saludo con otro catedrático de nivel, el doctor Galeana, gran amigo, que recibió el premio de los 40 años de ejercicio en la docencia en la Facultad de Derecho. ¿Me van entendiendo? Entonces, eso formamos nosotros, eso queremos ver gente que piense, que le guste y que explote, porque esta carrera, si ustedes ven, tiene más de 20 salidas laborales, el OPIP, el OTM, el despachante de aduana, todo lo que yo le digo es una salida laboral. Hacen un cursito de 6 meses y se presentan a su carpeta de currículum y mira si encima jornan con las Incoterm. Y mire si ayornan con el sistema de seguridad portuaria, que es el OPIP, que es un curso de 3 meses en la Prefectura Naval Argentina. Dios mío, son pavadas, pero vos estás teniendo algo que nadie más tiene. Y sí, porque teóricamente a nadie le interesa, pero ahí está la plata. O ustedes se creen por qué no se difunden las posibilidades de negocio en el mundo. Porque la gente lo que sabe lo sabe para él y hace los negocios ellos. Yo no, yo quiero que usted sea todo rico, millonario. Entonces nos encontramos y hablamos de inversiones, no de que ay, el PAMI no me está pagando el remedio. No, pues andá y comprar, comprar champán y con el remedio. Vamos a hacerlo de... Me olvido, traer. La verdad que, sé que no es tan profe, me olvido. Tecnología y le dejo descansar. Ven como el argentino es un tipo malo, pero malo por excelencia, malo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Messi, que gana 27 millones de dólares al mes, ¿sabían eso, no? 27 millones de dólares al mes gana Messi, ¿sí? Hace un tiempito atrás había ido con 4 parejas, sus amigos. Entre ellos estaba el uruguayo Suárez, el que mordía con la señora, pero eran 4.
y se fueron con un yate que él alquiló, porque gana 27 millones de dólares por mes, puede alquilar lo que quiere, eso es plata. Y se fue a España en una pizzería en Ibiza, ¿sí? Y comió pizza y champán por 35.000 euros. Y parece que el imbécil que le atendía era un argentino porque sacó y publicó en toda Argentina que él gastó 30. Y la gente le empezó a retar y le empezó a decir, toma Messi, acá